Ser podcast. Hola, buenas tardes. Puede parecer así de entrada una gran contradicción, pero a estas alturas de la vida ya sabemos que cuando se produce una inundación, lo más complicado es tener agua potable. O sea que en un panorama de sobreabundancia hídrica, digamos, resulta que hay que filtrar, hay que depurar, porque si vas al bulto y utilizas el agua sin ninguna precaución, problema al canto. La cosa no mejora, sino que puede ir a peor. Bueno, con las noticias a veces puede pasar un poquito lo mismo. No es igual, pero se parece. En momentos de saturación informativa, de monotemas, de ruido, de problemas para jerarquizar qué es relevante y qué es espuma dentro de eso que llamamos actualidad, en esos momentos resulta muy importante recordar que un elemento básico para que algo se convierta en noticia es el impacto que pueda tener, la repercusión en la vida de las personas. Me explico. ¿De qué hablamos? Dos ejemplos. ¿De qué hablamos desde hace días casi a todas horas? Del Mundial de Fútbol, muy bien. Del caso Zapatero, muy mal quiero decir, que es un escándalo de presunta corrupción a un nivel muy alto de todo un expresidente, y el ruido que genera todo este tema pues es ensordecedor. Hoy el juez ha imputado además a las hijas y a la secretaria de Zapatero. El debate político o lo que sea es una olla a presión. Entonces, ¿cómo nos afecta? Bueno, el estado de ánimo es seguro, porque ahora hay mucha gente cabreada, otra decepcionada, eso que llamamos polarización está a la orden del día, se nota en todos los niveles, a todas las escalas. También el Mundial de Fútbol repercute en nuestro estado de ánimo, aunque en otros parámetros. Aquí también hay gente saturada por tanto partido y tantos minutos de radio y televisión dedicados a ello. O sea, he puesto dos ejemplos de tralla informativa, digamos, muy potente, pero con una incidencia real en la vida de las personas, yo creo que limitada, ¿vale? Así que esta tarde vamos a cambiar el chip y a buscar agua potable. Javier Ruiz Martínez, periodista científico de la SER. Buenas tardes. Hola, no me he traído la botella, Qué curioso lo del agua, Yo, fíjate, la primera vez que lo escuché, y creo que se lo escuché a Iñaki, lo del agua potable y las inundaciones, Isaías. Puede ser. Hola, buenas tardes. Y dije, coño, pues es verdad. Pues es verdad. No es que sea un principio científico, pero agua y luz. Agua y luz. Marta del Vado, buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a buscar agua potable entre todos. En apenas unas horas se van a entregar en Bilbao, en el Palacio Euskalduna, unos premios que reconocen proyectos y trabajos que sí impactan de lleno en la vida de las personas, y para bien, y que nos devuelven la confianza. Ayer hablamos de confianza, ¿os acordáis hasta ahora? Con todo lo de Zapatero, claro, y el filósofo y tal. Vale. Nos devuelven la confianza en lo que el conocimiento, el talento, la ciencia y sobre todo la cooperación pueden hacer por mejorar nuestras vidas. Son los premios Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento, que es una marca detectora de talento de primerísimo nivel. Solo a partir de un dato podemos entenderlo. Si tenemos en cuenta que en sus 18 años de historia, 34 de los premiados han recibido después el premio Nobel, que es una auténtica barbaridad. No sé en porcentaje, Javier, que te sugiere eso. Es un dato demoledor, porque además lo que demuestra es que tienen un jurado. Yo conozco a algunos de los miembros del jurado. Tienen un jurado absolutamente potente, gente muy exigente con los resultados, y sobre todo gente que lee muchísimo, que sabe muchísimo y que tiene mucho ojo para ver hasta la más mínima cosa que se está estudiando en sitios lejanos, en la India, en Estados Unidos también, Japón, China, en todos los países, y también aquí en España. Hay 8 categorías y esta tarde van a asomarse a la ventana 3 de ellas, 3 de los proyectos galardonados, a cuál más apasionante. Para presentar el primero, recuperaríamos aquella frase, Isaías, de todo depende del color del cristal con que se mire, pero un poco tuneada. Porque si aplicamos esto al premio Fronteras del Conocimiento en ciencias básicas, deberíamos decir que todo depende del ángulo desde el que se mire. ¿Por qué digo esto? Porque hay un ángulo mágico, y lo de mágico no es una licencia poética, se ha bautizado así, en el que si se rotan entre sí capas de grafeno, ese material adquiere poderes y comportamientos distintos a lo que tiene en su estado habitual. A ver, esto es como la piedra filosofal, pero al revés. Y eso no lo digo yo, esto lo dice a menudo el físico español Valenciano para más señas, que fue el primero en lograr probar esto en un laboratorio, y que desde entonces, por cierto, siempre aparece en todas las quinielas para el Nobel, en una nueva disciplina que supongo que tú conoces, acuñada como tuistrónica. La tuistrónica. Tiene un nombre fantástico, pero mira, te lo explico muy sencillo. Si tú coges dos mosquiteras, ¿sí?, una mosquitera de estas que ponemos, las enrollas, ¿sí?, y les das vueltas, ¿sí?, a que el dibujo que aparece entre los cuadritos no es el mismo que tenías al principio. No, es algo pues en mucho más esencia lioso. Eso es lo que hace Pablo con el grafeno,
Pregúntaselo. En los estudios de Radio Bilbao, Pablo Jarillo Herrero, catedrático de Física en el Instituto Tecnológico de Massachusetts y Premio Fronteras del Conocimiento en Ciencias Básicas. Pablo, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Felicidades lo primero, enhorabuena, ¿eh? Muchas gracias. Oye, ya sé que ciencia y magia es un oxímoron, pero esto que acaba de contar con las mosquiteras Javi y lo que explicáis en vuestro trabajo, comparte con la magia la capacidad de asombrarnos a todos. A ver, vamos por partes y a ver si podemos entenderlo, ¿eh? ¿Qué le pasa al grafeno si lo ponéis a girar en ese ángulo mágico? Bueno, pues lo que pasa es que los electrones, que son las partículas que conducen electricidad al grafeno, en vez de ir muy deprisa, como van por una capa de grafeno, resulta que van muy despacito. Eso es lo primero que pasa. Bueno, siempre que hablamos de cuestiones científicas, la segunda pregunta, si no la primera, ¿y esto es para qué sirve? O sea, ahora el grafeno, ¿qué usos tiene actualmente en nuestro día a día? ¿Y qué usos podría tener o llegar a tener en un futuro gracias a vuestra investigación? A ver, Pablo. Sí, pues a ver, el grafeno, en primer lugar, el grafeno en sí es muy distinto del grafeno de ángulo mágico, ¿vale? O sea que las aplicaciones para las que se utiliza el grafeno no son las mismas para las que se utilizaría el grafeno de ángulo mágico. Pero digamos que es un material con propiedades muy excepcionales, es el material más fuerte, mejor conductor, es transparente, es muy fuerte pero al mismo tiempo es flexible, y entonces se está intentando incluir en muchísimas aplicaciones de tipo tecnológico, de todo tipo, por ejemplo, en electrónica flexible, que puedas incorporar en tejidos, en nuevos detectores de luz más sensibles de los que tenemos, en baterías, porque es un material ultra fino. Entonces, hay muchísimas aplicaciones en las que se está intentando incluir grafeno, pero todo hay que decirlo, es un material realmente muy distinto de los materiales que hemos utilizado hasta ahora y, por lo tanto, lleva mucho tiempo y mucho desarrollo e investigación incorporarlo a nuestra tecnología existente. No es algo que se puede hacer fácilmente. Y eso es algo que normalmente lleva décadas y por eso está costando que el grafeno entre en aplicaciones del día a día, porque claro, es un proceso largo. Pero si el grafeno ya lo podemos encontrar, por lo que yo tengo entendido, y tú si no me corriges, en baterías de dispositivos móviles, en drones, en auriculares, en bicicletas, bueno, ¿dónde más a partir del ángulo mágico podría aplicarse? Y sobre todo, si se logra replicar, en teoría, determinados comportamientos de otros materiales que son escasos en la naturaleza, ¿esto podría abrir el camino a reemplazar u obtener nuevas fuentes de energía? ¿O eso ya es correr mucho? Pues sí y no. A ver, en primer lugar, es cierto que podemos hacer que el grafeno de ángulo mágico se comporte como muchísimas otras cosas, tenga comportamientos superconductores, imanes y aislantes, de todo, pero no siempre en las condiciones que nos gustaría para que se utilice como tecnología. No siempre a temperatura ambiente, no siempre en un formato que sea viable para aplicaciones y tal, ¿no? Lo que sí que es cierto es que si logramos entender, que no lo entendemos aún del todo, cómo es que el grafeno de ángulo mágico se convierte en esa piedra filosofal inversa, cómo es que puede reproducir todos los comportamientos de la materia que tenemos, entonces si entendemos esos principios básicos, quizá logremos diseñar entonces nuevos materiales que sean otro tipo de piedras filosofales, que sí que hagan todo eso en las condiciones de temperatura y en las condiciones controladas que podamos utilizar en aplicaciones. Hay una palabra, Pablo, que me sorprende que no hayas usado todavía, que es superconductividad, ¿no? Sería un poco la clave de esto, ¿no? Esto que decías de que se frenan en seco las partículas, claro, se frenan en seco para ordenarse y, digamos, fluir de una manera más constante y de una manera mucho más controlada, que, por ejemplo, podría hacer que el cable que tenemos para cargar el teléfono móvil no se calentara como se calienta porque los átomos están chocando ahí contra el metal. Más o menos esta sería una explicación para lo que puede valer esta superconductividad en la que tú trabajas, ¿no? Sí, exacto. La superconductividad es un fenómeno en el que la corriente eléctrica fluye por un material sin disipar energía. Por lo tanto, si tuviéramos cables hechos de materiales superconductores, no se calentarían, no disiparían energía y sería mucho más eficiente la generación de energía, ¿no? Eso es algo que no es fácil que se haga con grafeno en sí, porque es un formato bidimensional más que de cable, pero que con lo que estamos aprendiendo acerca de estudiar el grafeno, sí que se podrían generar nuevos cables superconductores, ¿no? Entonces es algo que, de nuevo, estamos aprendiendo muchas lecciones a base de estudiar el grafeno que luego podamos aplicar a otros materiales y a otras tecnologías. Pablo, para llegar al ángulo mágico, ¿cuánto tiempo ha sido necesario investigar?
Pues bueno, 8 años, desde el 2010 hasta el 2018. Ahora lo haces en 3 horas. A toro pasado es muy fácil, pero desarrollarlo nos costó 8 años. Pablo, tú eres físico, de hecho eres catedrático en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, en el MIT. Quería preguntarte por tu carrera. ¿Esta investigación, todo este trabajo que has hecho, lo podrías haber realizado aquí en España? Pues en principio sí, porque no es que hayamos utilizado algo que no exista en España. Pero lo que pasa es que requirió asumir un riesgo. O sea, realmente empezamos a explorar un campo que no existía, que nunca jamás nadie había predicho que estas cosas iban a pasar, y exigió un riesgo muy grande, tanto por mi parte como de mis estudiantes e investigadores y también de las agencias que nos financiaron. Esto de decir, voy a hacer algo que no se sabe si existe, que no sabe si producirá resultados y me va a llevar mucho tiempo, es algo que en Europa se da menos, esa apuesta por investigación de alto riesgo. ¿Eres el primer científico de la familia? Sí, sí. El primer doctor. Nadie en mi familia extendida fue doctor antes que yo, ni científico. Son más bien artistas casi todos. ¿Ah, sí? Sí. ¿Algún consejo, alguna recomendación, alguna reflexión para un chico o una chica que acaba de hacer la selectividad, que quiere dedicarse a estudiar alguna carrera científica, pero que igual tiene dudas sobre esto de es que no sé qué salida tendrá, es que esto va a ser muy complicado? Bueno, yo lo que le digo siempre a la gente joven es que estudien lo que más les interese. Porque si haces lo que te gusta, no te importa trabajar duro en ello. Y si trabajas duro, las cosas te van bien. Y si te van bien, te ganas la vida muy bien normalmente. Entonces, yo siempre digo a la gente, le animo a que haga lo que más le gusta, porque eso es felicidad para siempre. Bueno, Pablo, acabas de decir que en tu familia casi todos son artistas. Estos premios Fronteras del Conocimiento de la Fundación BBVA tienen un apartado dedicado a la música, que en esta edición, lo digo para dejar constancia también, ha recaído en Un Suk Jin, que es una compositora coreana que se ha consagrado como una de las grandes figuras de la escena contemporánea internacional. De hecho, vamos a escuchar un fragmento de su ópera más famosa, yo no la conocía sinceramente, pero bueno, es de las más conocidas, Alice in Wonderland, que es un guiño musical al inolvidable personaje de Lewis Carroll, Alicia en el País de las Maravillas, y que suena así, moderno desde luego. Y con esta música de fondo hablamos del Premio Fronteras del Conocimiento de Ciencias Sociales que ha recaído. Esto es muy interesante porque nos lleva a otro territorio que pisamos habitualmente aquí en La Ventana, que tiene que ver con la opinión pública, con los estados de ánimo, con las noticias falsas, con las noticias verdaderas, con la confianza, etcétera, etcétera. El Premio Fronteras del Conocimiento de Ciencias Sociales ha recaído en el Centro Nacional de Opinión Pública de la Universidad de Chicago. Esta es una institución independiente y sin ánimo de lucro que nació en la Segunda Guerra Mundial, o sea que tiene ya una carga de años en la mochila realmente notable, y que a través de algo tan fundamental como son los datos empíricos, lleva 8 décadas midiendo lo que piensan los estadounidenses, lo que les preocupa, lo que les interesa, no lo que se olfatea o se suelta por ahí, no, con datos precisos y cómo eso se traduce o se puede traducir en cambios sociales a lo largo del tiempo. En los estudios de Radio Bilbao tenemos también a René Bautista, que es el director de la encuesta social general, para entendernos, la columna vertebral de los estudios que se hacen en ese centro y que reúne el conjunto de datos más consultados del país después del propio Censo Nacional. René Bautista, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Felicidades también por el premio. Enhorabuena. Hombre, muchas gracias. Muy feliz. A ver, y nosotros de tenerte aquí en La Ventana. Empiezo por algo de lo que he sugerido en la presentación. ¿Hasta qué punto nos estamos equivocando al identificar la opinión pública con el barullo acelerado que se transmite a través de las redes sociales? Yo creo que es una pregunta que tendríamos que contestarla en perspectiva, porque siempre va a haber movimientos en la sociedad.
asociados en este caso, como decías, a redes sociales. En algún otro momento podría haber sido algo tan básico como que las personas hablaban en su vecindario, se acelera la transmisión de información de alguna u otra medida, pero lo importante es saber ponerla en contexto, saber qué son las cosas que van a mantenerse en el tiempo y cuáles son las cosas que van a cambiar rápidamente por algo que esté pasando en ese instante. Y ese es el valor que aporta nuestro proyecto. Pero una encuesta social como la vuestra, y además con esta veteranía, basada en datos empíricos, ¿dirías que hoy por hoy es el mejor antídoto que tenemos contra la desinformación? Yo creo que sí. Yo creo que el antídoto es utilizar métodos científicos, métodos transparentes para poder promover un debate público también basado en la transparencia. Porque en una encuesta, a ver, dos preguntas. ¿Todo se puede medir? Eso por un lado. Y por otro, ¿mentimos mucho o poco? Yo creo que todo se puede medir, pero también va a haber errores, va a haber equivocaciones en la manera en que tomamos una medición, porque estamos tratando de medir conceptos que son subjetivos. Si tratamos de medir aspectos como la felicidad, como el bienestar, siempre va a ser complicado atrapar lo que le preguntabas a Pablo hace rato, de qué tan fácil o difícil puede llegar a ser mover algunas cosas. Igual aquí tiene su complejidad. Entonces, cuando logras atraparlos con métodos científicos, te aproximas más a tratar de capturar esa señal y dejas a un lado el ruido, por decirlo así. Tú sabes que en Dinamarca existe el Instituto de la Felicidad y que miden los niveles de felicidad a partir del número de días al cabo del año que tú mismo puedes contar, donde has tenido una nota de 0 a 10, quiero recordar, que nos contó Alejandro Cencerrado, y tratan de medir con algo que parece científico también algo intangible como es la felicidad, que es algo muy complicado, ¿no? Sin duda lo sigue siendo y lo continuará haciendo. Llevamos midiéndolo 50 años y todavía tratamos de entender más qué quiere decir la gente cuando nos dice que es feliz. Ellos llevan un montón de tiempo haciendo las mismas preguntas y eso tiene una también curiosidad, ¿no? Porque, por ejemplo, se sigue preguntando todavía por el comunismo, como se preguntaba en los años 70 y a partir de la caída de la Unión Soviética, creo, ¿no? Y tenéis algunas curiosidades en ese sentido, porque la serie histórica hay que mantenerla exactamente igual para que el rigor siga manteniendo. Entonces, desde el año 72 creo que es, ¿cómo han ido cambiando las preguntas? Claro, es una gran reflexión. Para poder registrar movimientos en el tiempo tenemos que usar el mismo barómetro, tenemos que usar la misma regla, el mismo compás y no cambiar nada para poder hacer estudios comparados. Sin embargo, llega un momento en donde también tenemos que modernizar el instrumento. De otra manera, pues bueno, nos estamos perdiendo de ciertas precisiones. Así que el reto ha sido cómo tratar de conservar esas mediciones que hemos hecho a lo largo de los pasados 50 años, pero adaptados a una nueva tecnología y también adaptados a una nueva sociedad. Las personas ahora están mucho más ocupadas, están menos dispuestas a hablar con un extraño cuando llega a hacerles preguntas. Así que bueno, eso nos obliga a tratar de ser innovadores. Marta, ¿tú los años que viviste en Estados Unidos te preguntaron alguna vez en esta encuesta? En esta encuesta no, pero yo como corresponsal me la pasaba mirando los datos de encuestas del Pew Research Center, por ejemplo, pues para entender qué es lo que estaba pasando, qué es lo que nos estábamos perdiendo, primero con la primera llegada de Donald Trump a la Casa Blanca y luego pues intentando orientarnos un poco qué iba a pasar en las elecciones de mitad de mandato y luego las presidenciales de Biden, etcétera. Bueno, René, ¿cómo leen las encuestas la polarización en una sociedad como la estadounidense actualmente? Es curioso porque muchas personas cuando piensan en la polarización piensan que es un fenómeno que pasó de la noche a la mañana. Pero cuando vemos los datos realmente alcanzamos a apreciar que la polarización empezó hace 10, 15 años. Las tendencias nos empiezan a mostrar un avance paulatino en la diferencia que existe en términos de percepción de lo que pasa en la sociedad. Y cuando recorres ese camino de 10, 15 años, te empiezas a dar cuenta que se empiezan a abrir brechas de diferencia entre diferentes perspectivas. Y ya cuando llegamos a un punto en donde la diferencia es más grande, ya lo empezamos a notar a nivel de calle. Pero no es que haya sucedido de la noche a la mañana. ¿Y ahora estáis notando algún atisbo de unidad hacia la unidad o seguimos profundizando en la polarización? Yo creo que va a haber siempre temas que nos van a dividir, pero también existen temas en los que estamos de acuerdo, ¿no? Y esa es la riqueza que ofrece un estudio como el que dirijo. Vamos a poder entender, por ejemplo, cosas como desigualdad social. Mucha gente, medido en Estados Unidos, medido en España, medido en cualquier país, está de acuerdo que
la diferencia entre clases sociales, la inequidad social, se ha venido agrandando. Ahí hay un gran acuerdo. ¿En dónde está el desacuerdo? El desacuerdo está en cómo resolver esa desigualdad social. Qué tan agresiva tendrá que ser la intervención de un gobierno. Y ahí es donde se empiezan a ver los diferentes puntos de vista, algunos más extremos que otros. René, y claro, visto con perspectiva, como lo veis vosotros, ¿qué fue antes, el huevo o la gallina? Es decir, ¿antes cambia la opinión pública y cambian los líderes, o el cambio de líderes hace que la opinión pública varíe? O a lo mejor es un viaje de ida y vuelta. Creo que es todo lo que acabas de decir, y además le agregaría yo que tiene que ver también con cómo van cambiando los valores en una generación. Sabemos ahora que el cambio ocurre también a través de, por supuesto, lo que experimenta una persona en un cierto tiempo en particular, pero también lo que experimenta toda una generación, y empieza a haber un desplazamiento generacional. Llega un momento en donde generaciones se traslapan en el tiempo, y ahí vemos cómo podría parecer que hay una polarización muy, muy grande, pero lo que estamos viendo realmente es que dos generaciones se traslaparon en un cierto momento, y eventualmente a lo mejor van a coincidir o no siguientes generaciones en algo más. Te pongo un caso muy concreto. Ustedes saben que el presidente Barack Obama, gobernó durante 8 años, entonces una generación que crece entera, mirando como jóvenes, como niños, a un cierto líder político, bajo unas ciertas ideas, con una cierta agenda política. Después otra generación crece enteramente bajo un líder completamente distinto, que es el presidente Donald Trump, y sociabilizan, adoptan normas bajo otro estándar. Eventualmente en el tiempo, cuando estas personas ingresen a la vida laboral, etcétera, se van a manifestar diferentes normas, diferentes actitudes que aprendieron en una etapa más joven. Entonces, esos cambios de los que estamos hablando sí tienen que ver con los líderes, pero también tienen que ver con normas sociales que van adquiriendo a lo largo del tiempo. Interesantísimo, René. Quédate con nosotros, que vamos a abordar el tercer proyecto ganador en estos premios de la Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento. Decía yo al comienzo, al abrir la ventana, que son trabajos, que son proyectos que impactan para bien y de manera directísima en la vida de las personas. Bueno, tenemos un dato tremendo. La vida de 50.000 pacientes de cáncer en todo el mundo, muchos de ellos niños, ha tenido y está teniendo una segunda oportunidad gracias a la investigación premiada en la categoría de Biología y Biomedicina, que reconoce el trabajo de los profesores Carl June y Mitchell Sadlein de las universidades de Pensilvania y Columbia. ¿En qué? En algo de lo que hemos hablado a menudo, Javier, que es el desarrollo de las llamadas terapias CAR-T. Sí, son estas terapias milagro. Fíjate que antes hablabas tú de magia, y ahora hablamos de milagro. Esto no es milagro, esto es ciencia. Algo que empezó como un experimento académico en 2010. Se saca la sangre del paciente. Se cogen sus linfocitos, sus células defensivas, se modifican genéticamente esos linfocitos en un laboratorio, se les entrena para que encuentren el cáncer, se le devuelve la sangre al cuerpo del paciente, y los linfocitos, que antes el cáncer es un asesino silencioso, se oculta, no se deja ver, no deja que nuestras defensas. De repente, por medio de esto, que se llama el CAR-T, hace que esta línea de defensa que teníamos antes y que no veía al enemigo, de repente lo ve, va por él y se lo carga, se carga el cáncer y está salvando, como dices, ya miles de vidas. Esto no es el futuro de la medicina, es el presente. Es el presente. Bueno, pues Gonzalo Loza, compañero de Radio Bilbao, ha tenido esta mañana la oportunidad de hablar con el profesor Carl June, que es catedrático de inmunoterapia en la Universidad de Pensilvania, y esto es lo que le he contado. El imponente ambiente de la sala del siglo XIX en pleno casco viejo de Bilbao, en la que nos recibe el profesor Carl June, se desvanece cuando empieza a recordar a los primeros pacientes que trató con terapias CAR. Se ha convertido en un amigo personal. Es una historia muy bonita porque es casi bíblico. Es un poco como la historia de Lázaro. Es casi volver de la muerte porque ya le habían dicho que no tenía solución su enfermedad, que no tenía cura, y sin embargo, 16 años más tarde, todavía está ahí y con salud, y todavía tiene en la sangre las células que le salvaron. Fue en 2010 cuando algunos pacientes con cáncer empezaron a emplear sus propias defensas para combatir la enfermedad. Eran glóbulos blancos reprogramados, es decir, modificados genéticamente y devueltos al sistema inmunológico para que puedan reconocer las células cancerosas, una especie de ejército especializado capaz de localizar y destruir el tumor. La diferencia es que antes se utilizaban terapias que podían ser mucho más tóxicas para el paciente, la quimioterapia, que ha sido siempre tan agresiva, mientras que ahora podemos aplicar una terapia que es
no solo más efectiva, si se quiere, sino mucho más benigna para el paciente. La terapia con células CAR-T se utiliza principalmente para tratar cánceres de la sangre como leucemias, linfomas o mielomas múltiples. El tema con los tumores sólidos es que son mucho más difíciles de abordar. Tumor sólido, cáncer de mama, de páncreas, y todavía quedan cosas que superar porque el problema es la diana. Estas células se preparan para atacar el cáncer, pero es que las células cancerosas son muy listas y aprenden a bloquear el sistema inmunitario y la terapia para evitar su propia destrucción. Entonces, en un tumor sólido es más complejo porque estamos hablando de tejido sólido que sabe cómo desactivar el sistema inmunitario. Tenemos que crear otro tipo más avanzado de células CAR-T. Las investigaciones de Carl June y Michael Sadelain continúan en Estados Unidos para mejorar esas células, aunque España también ha despuntado en este tipo de tratamientos, sobre todo a la hora de hacerla más asequible. Estoy agradecidísimo de que en España hayan encontrado un sistema para que esta terapia sea más asequible para los pacientes, porque es una terapia compleja y inicialmente ha sido muy cara. Yo lo he visto en mi vida y seguramente lo habrás visto tú en la tuya, que antes, por ejemplo, tener un móvil era cosa de ricos, mientras que ahora cualquiera tiene un teléfono inteligente y son no solo más asequibles, sino mejores y de un uso más difundido. Lo que esperamos es que pase lo mismo con estas terapias. The similar thing will be happening to CAR T cells. Claro, estaba pensando que el nombre de estos premios es ya una marca muy consolidada, Fronteras del Conocimiento, pero igual podrían llamarse Conocimiento sin Fronteras, porque cuando los científicos cooperan, los beneficios se multiplican y este que estamos contando es un caso clarísimo. Escuchábamos al profesor Jun dar las gracias a España por haber creado un modelo específico. Bueno, esto ha sido gracias a un médico español, el doctor Manuel Juan, que es el jefe del Servicio de Inmunología del Hospital Clínic de Barcelona, que se desplazó durante varios meses a Filadelfia para conocer esas terapias CAR-T y a partir de ahí desarrollar ese modelo propio que se ha convertido, por cierto, también en referencia nacional e internacional. Doctor Manuel Juan, buenas tardes, buena tarde, también en Radio Bilbao, ¿qué tal? Buenas tardes. Lo primero, para que todos los oyentes tengan una idea y nosotros también, ¿para qué tipo de pacientes está orientado este tipo de terapias y sobre todo qué resultados se están obteniendo? Yo he dado una cifra general al principio, pero ¿qué resultados se están obteniendo, doctor? Bueno, se trata de pacientes que se están tratando cuando todas las opciones terapéuticas, que tenemos muchas, son ineficientes, no llegan a conseguir la curación. En aquellos pacientes sin otras opciones terapéuticas se introduce esta posibilidad de reprogramar tu sistema inmunitario para que actúe con eficiencia en eliminar el tumor. Entonces, aproximadamente de estas personas sin otras opciones, vuelvo a decir, los tratamientos convencionales, aunque puedan ser más agresivos, son globalmente bastante exitosos en los tumores hematológicos que estábamos comentando, pero casi la mitad de los pacientes se recuperan. Estábamos hablando de un cambio que no se había producido con otros tratamientos que normalmente cuando se aplican en la última línea, que se llaman, cuando ya ha fracasado todo, pues aportan un beneficio. Cuando se aprueban no suele ser de esta magnitud. ¿Cuántos pacientes llevan casi 10 años con esto, desde 2017, ¿no? ¿Cuántos pacientes han tratado? No, hay más de 50.000 personas ya en el mundo tratadas con esta terapia que ha demostrado que se puede realizar, que es efectiva y además... Ya después de todos estos años tenemos una garantía de seguridad muy, muy alta, porque siempre ha habido situaciones en que la gente piensa, ¿puede pasar algo que no controlemos? Bueno, pues puede pasar, como siempre, pero en este caso ya llevamos... De hecho, como comentaba el doctor Carl June, no he puesto el nombre, no lo voy a decir yo, del médico que hablaba, que fue su primer paciente. Yo tuve la suerte de poder estar en la visita que cuando estuve allí con él. Es una persona perfecta, encantadora, lleva 16 años libre de enfermedad. Bueno. Y después hay una persona que también es mucho más conocida por el público, que es Emily Whitehead, que esta sí que aparece como
imagen de una fundación propia, pero que además fue la primera paciente pediátrica tratada y que también ya lleva una quincena de años y ha pasado a ser una niña que no tenía prácticamente ninguna opción a ser estudiante de medicina. Qué ahora. barbaridad. Qué bueno. Sí, sí. De cara al paciente, efectos secundarios, esos tiempos de tratamiento y tal, duración de las sesiones, ¿qué supone en su día a día, doctor? Este tratamiento en principio se gestiona a través de, como se ha explicado, coger las propias células y supone un intervalo en el que se puede llegar a reducir a 15 días, pero aproximadamente entre 15 o un mes y medio se tarda en preparar estas células para reponerlo. Y entonces este proceso es el más complicado, porque estamos hablando de pacientes donde no ha habido respuesta y donde hay un periodo que necesitas mantenerlo. Se han conseguido muchas buenas opciones, pero cuando se produce la infusión del CAR, cuando ya tienes el producto personalizado, porque es para cada paciente concreto el suyo, cuando lo tienes, aproximadamente en la mayoría de los casos, excepto lo que hacemos justo en España, es una única infusión. Y con una única infusión se consigue ya el tratamiento, no hay que volver a plantear muchos más tratamientos. Es cierto que lo que hemos hecho nosotros es hacer 3 infusiones en 3 días consecutivos y lo que se hace en España es reducir extraordinariamente los efectos adversos de esta única infusión. Esta única infusión genera en algunos casos un cuadro muy parecido a lo que todos conocimos cuando pasó la COVID, que es esa hiperinflamación. Sí. De hecho, se aprendió de los CARs cómo tratar esa situación y es una situación de exceso de respuesta inmunitaria que se genera cuando hace solo una infusión. Nosotros simplemente con repartirlo pues prácticamente eliminamos estos efectos adversos y es una de nuestras aportaciones, aparte de encontrar un modelo más sostenible de lo que existe. Doctor, esto es una infusión y en principio podemos decir así de modo general que en un mes no es que sea fantástico el estado de la persona, en algunos casos pues tienen ciertos cansancio, malestar y todo esto, incluso, vuelvo a decir, con una única infusión puede tener un efecto parecido a la hiperinflamación del COVID, o sea, ser grave, pero ya luego se acabó. Qué bien. Es decir, luego se acabó, sí ha funcionado, que es menos del 50%, pues cercano al 50%, si no ha funcionado, no son las rondas de quimioterapia que vemos a los pacientes que van mes a mes y se mantienen. Nos ha hablado de este gran éxito que es el 50% de quienes se someten y pueden someterse a estas terapias cuando no hay otras, pero claro, entre los pacientes que no encuentran esas otras terapias, ¿cuántos pueden acceder a este tipo de, por seguir con la metáfora, lo del teléfono móvil, ¿no? Que hoy en día cualquiera lo puede tener, cuando antes solamente era una cosa para unos pocos? Pues la situación es, yo diría, dramática en este sentido. El acceso a estas terapias está, después de demostrar que son efectivas, no solo porque tienen un precio muy alto a nivel comercial, nosotros también hemos podido hacer en España un precio más asequible, no solo por eso, sino sobre todo por toda la complicación que está alrededor de cómo se llevan a término. Está en el mundo donde están aprobadas por debajo del 5% de la población. En países como España no nos podemos quejar, que está sobre el 30%, pero si le das ¿Cuántos centros hay, doctor, en España con capacidad para este tratamiento? Para poder infundir en este tratamiento, yo creo que ahora es que se han ido incrementando con los años y ahora exactamente no sé si está cercano a los 30 centros en toda España. Está muy bien. Pero independientemente de esto, tiene unas complejidades logísticas, obviamente también de costes y otros elementos que hacen que lleguemos a un 30%, pero si le das la vuelta, quiere decir el 70% de gente que se podría ver beneficiada no se ve beneficiada. Y esto es un éxito en España respecto al mundo. Tienes centros en Cataluña, en Madrid, Andalucía, Comunidad Valenciana, Salamanca, Castilla y León, Asturias, País Vasco, hay muchos ya. Está todo. Y además lo bueno que tiene es que eso que ha dicho de la única infusión, es que, claro, cuando te meten el ejército dentro, es tu propio ejército y entonces lo que hace es que se reproduce dentro, se multiplica dentro y se convierte en tu nuevo ejército superpotente para luchar contra el cáncer. Por eso los efectos colabora con el ejército que tienes. Es decir, ya tenemos un ejército todos. Por eso los efectos que no ha funcionado se mantienen. Y lo que haces es reclutar algo que funciona mucho mejor y todos los demás se ayudan y hacen que esto funcione. ¿Alguien tenía alguna duda de que los proyectos de los que vamos a hablar esa tarde tienen impacto directo para mejorar la vida de las personas? Ninguna. Acabamos de conocer 3 ejemplos maravillosos. Manel, Juan,
René Bautista, Pablo Jarillo Herrero, muchísimas gracias a los tres por este ratito en la ventana y felicidades de corazón, de verdad. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.